Me voy a presentar, soy Marta Redondo, yo soy profesora de Psicología de la Facultad de Educación y Salud. Mi área de investigación principal está centrada en aspectos emocionales, en estrés y todo eso ligado a la salud, pero posiblemente estoy aquí hoy en la charla no tanto por la parte de investigación, sino más bien porque trabajo también en el contexto clínico y el área principal de especialización mía en ese contexto clínico son trastornos de ansiedad, el estado de ánimo, procesos de estrés, etcétera. Entonces, la idea un poco de esta sesión no es obviamente dar una charla magistral, que además probablemente tampoco podría, sobre aspectos emocionales, regulación emocional, estrés, etcétera, sino sobre todo los objetivos fundamentales que yo persigo a lo largo de este rato con vosotros son dos. Tratar de haceros entender cómo funcionan las emociones para que podáis comprender de alguna manera todo lo que estáis sintiendo en estos días muchos de vosotros y a partir de ahí poderos dar algunas herramientas sencillas, algunos tips sencillos para gestionar esas emociones en esta situación tan difícil que estamos viviendo. La idea, por tanto, es que he adaptado modelos teóricos, he simplificado las cosas y, sobre todo, pretendo seros de ayuda para poder gestionar una situación como esta. Miguel Ángel el otro día, en la primera de las charlas que habría en esta sección sobre estrés, seguro que os hablo ya estupendamente de lo que es un proceso de estrés y de cómo funciona, con lo cual no voy a reiterarme demasiado por ahí, pero sí que recordar que el estrés es una reacción del organismo, es una respuesta del organismo general cuando interpretamos que nos enfrentamos a una situación para la cual no tenemos recursos. Lo que estamos viviendo en estos días cumple todas las características típicas asociadas a un proceso de estrés. Nos estamos enfrentando a una situación que es nueva, que no habíamos vivido nunca, ni esta ni nada ha sido. Nos estamos enfrentando a una situación llena de incertidumbres, una situación continuamente cambiante, que además arrasa y parte por la mitad de nuestras rutinas. Tenemos muy poca capacidad de control sobre lo que está pasando y muy poca capacidad para predecir lo que va a venir después. Todas estas características son las características típicas de las situaciones que nos estresan. Cuando nos enfrentamos a una situación así, si nuestro cuerpo funciona bien, si todo está ok, lo que hacer es generar este proceso de estrés como una forma de ayudarnos. Lo que hace el estrés en este disparo en este disparo que se produce en nuestro cuerpo es poner a nuestro servicio un montón de herramientas como extra para poder ser mucho más útiles en este tipo de situaciones, para poder ser mucho más eficaces, para poder adaptarnos mejor a este tipo de situaciones. Junto con este proceso de estrés, que como veis es adaptativo, aunque podamos vivirlo como algo desagradable en algunos momentos, es adaptativo y viene en nuestra ayuda. Junto con este proceso de estrés aparecen, como veis, una serie de emociones. Hay 3 de ellas que van típicamente asociadas a los procesos de estrés y que estamos viviendo en estos días y son sobre las que yo me voy a centrar. Las 3 emociones principales que estáis experimentando, que estamos experimentando la mayor parte de nosotros, serían, por un lado, la ansiedad, el miedo, sobre todo en los primeros momentos, pero que luego se alarga porque esa incertidumbre también se está alargando. La ira, la irritabilidad, estamos más irritables, y la depresión o la tristeza. Serían como las 3 emociones que estamos experimentando con una mayor frecuencia. Voy a simplificar mucho lo que son las emociones. Este esquema podría resumir bien cómo funciona una emoción. Las emociones son reacciones que se vivencian como una fuerte conmoción de nuestro estado de ánimo y que aparecen ante la presencia de una situación que es relevante para nosotros, que es relevante para el individuo. Esta situación puede ser algo externo o puede ser algo interno, puede ser un recuerdo, puede ser un pensamiento, puede ser la percepción de un síntoma físico, también como disparador de las emociones. En este esquema se ven también otras de las variables que están implicadas en los procesos emocionales. La atención va a ser una variable fundamental, un proceso cognitivo fundamental que va a abrir la puerta de alguna manera a la experiencia emocional. Luego veremos en qué dirección puede trabajar la atención y cómo podemos desarrollar herramientas para poder trabajar sobre ella en una forma de gestionar más adaptativamente la emoción.
Y antes de la emoción, es decir, yo me enfrento a una situación, estamos enfrentados a situaciones que es lógico que nos disparen emociones y emociones negativas, pero es verdad que el tipo de valoración que hacemos de la situación, el tipo de interpretación que hacemos, por un lado de la situación y de sus consecuencias, y por otro lado de los recursos que tenemos para poder hacer frente a estas situaciones, esa valoración, que no son más que los pensamientos que tenemos, la peli que nos contamos de la situación que estamos viviendo, pues toda esa valoración va a ser un eslabón fundamental a la hora de desencadenar las emociones. Ese tipo de valoración que hacemos está marcado por muchas cosas, está marcado por rasgos de personalidad que son diferentes entre unos y otros y está marcado de una forma muy potente por nuestra historia de aprendizaje. Luego hablaremos un poco más de eso. Una vez que aparece la emoción se expresa a través de lo que llamamos un triple sistema de respuestas, es decir, cuando aparecen tenemos por un lado síntomas cognitivos. Ahí están, por ejemplo, los de la ansiedad, algunos de la ansiedad, dar vueltas a la cabeza, preocuparnos, serían síntomas típicos asociados desde el punto de vista cognitivo a las emociones. Tenemos síntomas fisiológicos, hay cambios en nuestro cuerpo y aparecen conductas específicas que nos permiten diferenciar también unas emociones y otras, ¿no? Las emociones se distribuyen de alguna manera en función de dos dimensiones principales. Por un lado estaría la activación y la desactivación y por otro lado estaría el tono hedónico de la emoción, el placer o el displacer. Esto me interesa porque en estos días hablábamos al principio de cómo nos estamos enfrentando a una situación con todas las características típicas de los estresores y por tanto nuestro cuerpo ha disparado para poder enfrentarnos a esto tan grande que estamos viviendo. Nuestro cuerpo ha disparado un proceso de estrés. Ese proceso de estrés, os explicaba Miguel Ángel el otro día, una de las cosas que trae consigo es la activación. Hay una activación del sistema nervioso simpático, sobre todo en los primeros momentos, para poder quiero que veáis esto porque estamos sobreactivados durante estos días y las emociones comparten, muchas de las emociones comparten, si os fijáis, no sé qué tocaba. Muchas de las emociones comparten, os decía, este alto nivel de activación. Vamos a hablar después de la ansiedad, vamos a hablar de la ira. Esas dos emociones cursan con un alto nivel de activación, pero también emociones de tono hedónico positivo cursan con un alto nivel de activación. Y esto también explica de alguna manera porque en estos días estamos sintiendo con mucha frecuencia un vaivén emocional importante, ¿no? Estamos sobreactivados. Además, en muchas ocasiones nuestra atención está más distraída o con menos tareas y al estar sobreactivados eso hace que podamos compartir unas emociones u otras, todas ellas las que cursan con un alto nivel de activación, sobre todo las que cursan con un alto nivel de activación. Bueno, esto con respecto a qué es la emoción y a cómo funciona, o sea, de una manera sencilla entender cuáles son los actores principales dentro de la emoción que van a hacer finalmente que la emoción se desencadene. El otro concepto que me interesa ver con vosotros, antes de daros como los tips para ver cómo podemos gestionar todo lo que estamos viviendo, es el de la regulación emocional, es decir, la emoción aparece y qué hacemos con esa emoción una vez que aparece. La regulación emocional sería, de alguna manera, todos los procesos que llevamos a cabo para poder modificar dos cosas, para poder modificar la experiencia de lo que estamos sintiendo, la experiencia emocional, y para poder modificar también la expresión de la emoción. Dentro de esta regulación emocional, si os fijáis en este modelo, encontramos Volvemos. Os decía, dentro de esta transparencia veis cómo están las fases principales de la emoción que hablábamos antes, la situación, la atención, la valoración que hacemos de la emoción y la presencia o la respuesta de la emoción. Y la idea es que lo que plantean los modelos clásicos de regulación emocional es que en cada una de estas fases podemos encontrar distintas estrategias para poder regular la emoción. Y esas estrategias que encontramos o que llevamos a cabo para poder regular la emoción pueden ser estrategias funcionales o disfuncionales, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Entonces, lo que yo quiero repasar con vosotros es, sobre todo, cuáles son esas tres principales emociones que estamos sintiendo en estos días, la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad, y lo que me interesa sobre todo es ver cuáles son las estrategias de regulación
que estamos viendo los psicólogos en la consulta, que estamos viendo en redes, en población general, cuáles son las estrategias de regulación emocional que se están utilizando más disfuncionales, que pueden haceros daño de alguna manera, que hacen que os encontréis peor, etcétera, y trataros de dar sugerencias para cambiar esas estrategias de regulación disfuncionales y poder utilizar otras que os resulten más adaptativas, que os resulten mejores. Entonces vamos a empezar con la primera de las emociones, la ansiedad. La ansiedad es una emoción que aparece cuando interpretamos que una situación nos está resultando amenazante, cuando nos enfrentamos a una situación. Recordad el esquema que hemos puesto antes, detrás de enfrentarnos a una situación, lo que había era un proceso de interpretación, de pelis que me cuento con respecto a esa situación. Cuando yo me enfrento a algo y me cuento que ese algo puede ser una amenaza para mí, se dispara la ansiedad. En este caso nos enfrentamos a una situación claramente, que puede ser claramente amenazante. Pues se está viendo amenazada la vida de muchas personas, la vida de personas a lo mejor cercanas a vosotros. Se está viendo amenazado nuestro sistema de salud, está absolutamente colapsado, el trabajo de muchas personas. Es decir, nos enfrentamos a una situación que claramente puede resultar una amenaza para nosotros, para nuestros mayores o para nuestro sistema de salud. La idea es que una de las cosas más importantes, no os lo he dicho antes y es muy importante, al definir la emoción no os he dicho que las emociones tienen todas un valor adaptativo. Es decir, las emociones, incluso las de tono hedónico negativo, las que no nos gustan, las que nos desagradan, como estas que vamos a ver ahora, están para algo. Entonces, el proceso de regulación emocional pasa porque aprendamos a entender para qué están esas emociones. La ansiedad tiene claramente un valor adaptativo. Cuando aparece la ansiedad, igual que en ese primer momento del estrés, se produce en nosotros un disparo del sistema nervioso simpático y eso de alguna manera nos prepara para poder también dar una respuesta adecuada, una respuesta más adaptativa. La ansiedad o el estrés, fijaros, la ansiedad, el miedo, el estrés, de alguna manera son los responsables de que estemos confinados en nuestras casas, de que nos hayamos dado cuenta de que efectivamente hay una amenaza real y estemos llevando a cabo una conducta que nos resulta compleja y la estamos manteniendo a lo largo de los días. Con lo cual la ansiedad, el percibir que en algún sitio hay una amenaza, el darnos cuenta de que en algún sitio hay una amenaza, es muy importante para poder llevar a cabo conductas que nos permitan funcionar bien en ese contexto amenazante como está siendo el caso, ¿no? Entonces, aunque vivimos la ansiedad como algo desagradable, que nos gustaría quitarnos en muchos momentos, es importante entender que tiene un sentido claro de protección para la especie y para nosotros en nuestro día a día. Algunos de los síntomas de la ansiedad que reconoceréis muchos de vosotros, bueno, algo importante es que la ansiedad es una emoción que tenemos todos los seres humanos, en mayor o menor medida, pero la tenemos todos. Otra cosa son los trastornos de ansiedad. Hay mucha confusión con respecto a esto, vemos muchas preguntas durante estos días en redes, en medios. Obviamente os diré que mucha de la información que os estoy dando, os la estoy dando entendiendo que muchos de los que estáis viendo esta charla no sois psicólogos y no conocéis estas cosas. Habrá otros que posiblemente si las conocíais, bueno, pues las repito. Os decía que los trastornos de ansiedad son una cosa y por otro lado está la ansiedad como emoción. La ansiedad como emoción es algo que tenemos, decíamos al principio, la tenemos todos los seres humanos en mayor o menor medida porque es algo que es adaptativo desde el punto de vista evolutivo y que necesitamos. Entonces, lo que sí que ha sucedido estos días es que muchas personas que igual tienen un rasgo de ansiedad más bajo, es decir, que no experimentan ansiedad con mucha frecuencia ni con mucha intensidad, en estos días puede ser que hayan visto cómo sus niveles de ansiedad se han incrementado, se han elevado. Muchos de nosotros reconocemos en estos días síntomas como estos, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, algunos síntomas típicos de la ansiedad son la sensación de temor, la sensación de catástrofe, la anticipación de catástrofe muchas veces, preocupación mucho más frecuente, la hipervigilancia, veíamos antes el peso que tiene la atención como puerta de entrada a las emociones. En la ansiedad se da un sesgo atencional que hace que estemos especialmente atentos a todos los estímulos que podrían resultarnos amenazantes
Cuando aparece la ansiedad, estamos mucho más atentos a captar cualquier estímulo que pueda resultarnos amenazante. Y eso va de la mano de que notemos también dificultad para concentrarnos. Entre los síntomas que notamos aparecen también síntomas fisiológicos. Decíamos antes, un disparo del sistema nervioso simpático como elemento más claro, y eso va de la mano de muchos de los síntomas físicos que podemos reconocer en estos días, pues taquicardia, síntomas gastrointestinales, y uno muy importante que está dando mucha guerra en esta situación porque es la dificultad respiratoria. La disnea o la alteración en el patrón respiratorio es una de las cosas típicas asociadas al aumento de los niveles de ansiedad. Cuando aparece la ansiedad, la respiración se empieza a hacer más superficial, no es una respiración profunda y un poco más rápida. Esa respiración superficial, una respiración clavicular, hace que el aire no entre hasta el fondo de nuestros pulmones, por tanto tenemos la sensación de que estamos más ahogados y que nos falta aire. Esto es importante porque uno de los síntomas del coronavirus, uno de los más importantes y sobre que más nos han alertado, son las dificultades respiratorias, y en las personas que están viviendo esta situación con niveles de ansiedad muy altos o personas que ya tenían algún trastorno de ansiedad, pues nos estamos encontrando a veces dificultades para separar y discernir cuando su alteración respiratoria, sus dificultades respiratorias tienen que ver con realmente un síntoma de la enfermedad o cuando tienen más que ver con este aumento de la ansiedad. Bueno, como tercer grupo de síntomas asociados a la ansiedad estarían síntomas motores, síntomas conductuales. Entre ellos, algunos de los más importantes, cuando algo nos genera ansiedad, nos da miedo, pues muchas veces lo que hacemos es evitar eso que nos da miedo o escaparnos de ello cuando está, ¿no? Serían algunas de las conductas que encontramos en estos días. También nos han consultado, también vemos en nuestros pacientes y en población general, nos consultan en redes también en estos días la presencia, por ejemplo, de un comer más compulsivo para aliviar los niveles de ansiedad. También puede aparecer, ¿no?, como conducta motora asociada a la ansiedad. Bueno, esto sería la ansiedad y una vez entendida, lo que me gusta ver con vosotros, cuáles son las estrategias de regulación emocional de la ansiedad que estamos viendo más presentes y que no son del todo adaptativas, son disfuncionales o podríamos cambiar. La primera de ellas es la supresión, la tendencia a suprimir la emoción. Fijaros que decíamos al principio, cuando hemos visto ese esquema general de cómo funciona la emoción, decíamos que la atención de alguna manera es como la puerta de entrada a la emoción. ¿Y qué está sucediendo con la ansiedad? ¿Qué sucede con la ansiedad muchas veces? Lo que nos planteamos muchas veces cuando empezamos a experimentar la ansiedad es que es una emoción que no está bien que esté, que debería irse, que es una amenaza para nosotros. Tenemos una educación emocional en general bastante mala. Nuestras generaciones, pues al final la educación emocional que hemos recibido muchos de nosotros en el cole ha sido cero patatero, en nuestras casas ha sido muy baja también muchas veces, nuestros padres no tenían una educación sobre cómo funcionan las emociones, sobre qué son, sobre cómo hay que regularlas, etcétera. Y luego socialmente durante mucho tiempo se nos ha estado castigando de alguna manera la expresión de la emoción muchas veces. Es decir, y hoy en día todavía lo hacemos. Cuando un hijo nuestro se acerca y nos dice, ay, estoy súper agobiado, o cuando nosotros vamos a alguien cercano y le decimos, estoy muy preocupado, lo primero que escuchamos o lo primero que decimos en muchas de estas situaciones es, no te agobies, no te preocupes, tranquilízate. Esto, que parece una tontería, tiene mucho que ver con lo interiorizado que tenemos, con lo interiorizada que tenemos la idea de que esa emoción es una emoción que no debería estar, es una emoción que tenemos que intentar quitar como sea, ¿no? Entonces, es muy importante entender que una de las cosas que vamos a tener que hacer a lo largo de este tiempo de confinamiento es empezar a tratar a nuestras emociones de otra manera, empezar a plantearnos, en lugar de esta emoción es una amenaza para mí, no debería estar, se tiene que ir, quizá lo que tenemos que hacer es cambiar el discurso y empezar a plantear esta emoción es desagradable, ojo,
Lo que no me voy a plantear es que estoy a gusto cuando estoy sintiendo ansiedad. Es una emoción que es desagradable para mí, que no me gusta, que me incomoda, pero que no pasa nada porque esté. No solo no pasa nada porque esté, sino que es normal y adaptativo que esté en una situación como la que estamos viviendo. Fijaros que el primer mensaje, cuando yo lo que me planteo es, esto es una amenaza. Perdonad, es que me ha entrado un mensaje. Cuando yo lo que me planteo es que esto es una amenaza para mí, que se tiene que ir, pues lo que sucede es que en ese momento lo que le estoy diciendo a mi atención es, ojo, que eso es importante. Y cuando yo a mi atención le digo que algo es importante, mi atención está preparada para empezar a hipervigilarlo, para empezar a chequearlo, para empezar a estar encima de ello, de tal manera que lo que se produce es que es lo contrario de lo que buscamos, es que hay una amplificación sobre la percepción de la ansiedad. Entonces, la idea es que plantearnos que la ansiedad no es amenazante para nosotros en esta situación, que es normal, que basta y que no pasa nada, va a ser una de las primeras estrategias importantes a perseguir. Esto nos va a llevar a poder tolerar mucho mejor la ansiedad y poder habituarnos a ella. La habituación es un proceso que se produce en todos los seres humanos cuando nos enfrentamos a un estímulo al que sea, que nos genera un impacto emocional, pero al principio, pero si mantenemos la exposición a ese estímulo y nos enfrentamos a ese estímulo de una manera duradera, frecuente, llega un momento en el que somos capaces de habituarnos a él. ¿Qué quiere decir que nos hemos habituado a él? Pues que ya no nos genera el mismo impacto. Esto es lo que tendríamos que conseguir con las emociones negativas. Y esto nos va a hacer más fuertes, no solo de cara a esta situación de coronavirus. Un porcentaje muy alto de los casos que vemos en consulta y las personas con las que trabajamos en consulta, lo que observamos es que esta mala educación emocional que hemos recibido nos ha llevado a tolerar muy mal la emoción y esto nos hace muchísimo más vulnerables. Con lo cual, el empezar a entender que en estos días y en muchos otros momentos de nuestra vida la ansiedad es una emoción que va a estar, empezar a dejarla ahí sin más y a vivirla como que no me agrada pero que no quiero echar, es una herramienta muy importante. En esta idea de suprimir la emoción una vez que aparece, de suprimir la ansiedad una vez que aparece, estamos utilizando fundamentalmente dos estrategias. He elegido estas dos porque son las que veo con una mayor frecuencia en estos días, probablemente haya más, pero he elegido estas dos porque son las que más estamos observando. La primera de ellas es la rumiación. La rumiación es el estar dando continuamente vueltas a la cabeza, el estar haciendo tesis doctorales continuamente sobre lo que está pasando. ¿Por qué hacemos eso? Cuando de repente nos enfrentamos a esa situación, a muchas de las partes que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo va a evolucionar la economía? ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Con el de nuestro marido? ¿Con el de millones de cosas en las que hay incertidumbre ahora mismo? Y esa incertidumbre lleva a aumentar nuestros niveles de ansiedad y a desasosegarnos. Como no toleramos, como decía antes, como no toleramos ese desasosiego, una de las primeras estrategias que utilizamos para intentar acabar con él es empezar a hacer tesis doctorales sobre la situación, tesis doctorales sobre lo que está pasando, sobre las consecuencias, hacemos anticipaciones de todos los escenarios posibles, de las consecuencias de cada uno de esos escenarios posibles, etcétera, ¿no? Esas tesis doctorales, de alguna manera, buscan rebajar el desasosiego, rebajar la incertidumbre, rebajar la ansiedad y buscan devolvernos una cierta sensación de control. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Si os fijáis, lo que nos encontramos es que efectivamente, a corto plazo, cuando utilizamos la rumiación, cuando hacemos una tesis doctoral sobre algo que nos está preocupando, hay un cierto alivio de la ansiedad. Tenemos una cierta sensación de que hemos controlado algo y eso hace que a corto plazo y en el momento nos quedemos un pelín más tranquilos. Eso, el hecho de que se reduzca en ese momento la ansiedad, funciona como un reforzador potentísimo y hace que a medio plazo la persona se quede enganchada, vaya pulso de pandereta que tengo, se quede enganchada al estar continuamente rumiando, porque ha visto que de alguna manera podría ser útil. Entonces,
esta estrategia que a corto plazo parece que nos funciona, a medio plazo nos deja continuamente dando vueltas a la cabeza. Y lo que es casi peor, cada vez que yo me pongo a hacer una tesis doctoral para intentar quedarme tranquilo, de alguna manera lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es: la ansiedad hay que quitarla, la ansiedad es una amenaza, tienes que tenerlo todo bajo control. Y estos mensajes, en general, son mensajes que nos van a acabar pasando factura. Y que en una situación como esta, como la que estamos viviendo ahora, pues nos la está pasando, porque si estamos viviendo algo para lo que tenemos una capacidad de control muy, muy baja y una situación en la que la incertidumbre, por mucho que hagamos, está latente en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Con lo cual, la rumiación es una de las estrategias más disfuncionales que estamos utilizando en ese contexto. ¿Vale? ¿Y qué podemos hacer? Simplificando mucho, ¿qué se puede hacer con la rumiación? Fijaros, primero, separar las preocupaciones funcionales de las disfuncionales. Es decir, de repente yo empiezo a plantearme, ¿y si mi marido acaba perdiendo su trabajo y nos echan de casa y la hipoteca? Es decir, me estoy planteando preocupaciones. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puedo hacer algo ahora mismo por esas cosas? Si la respuesta es sí, si la preocupación que yo me estoy planteando, por ejemplo, cuando saltó el estado de alarma, en la primera de mis preocupaciones, en el momento en el que nos dicen os tenéis que quedar en casa, la primera de mis preocupaciones es todos los pacientes que tengo citados la semana que viene, ¿qué hago con ellos? Gente que lo está pasando mal, ¿cómo me organizo con ellos? Es una preocupación real y es una preocupación sobre la que puedo hacer algo, sí, un montón de cosas. Voy a empezar a buscar una solución, voy a escribirlos, voy a ponerme en contacto con ellos, voy a organizar la agenda. Entonces, hay preocupaciones que sí son funcionales, me pongo a ello, fijo mi atención en todo lo que puedo hacer y ejecuto. El segundo de los elementos que veis aquí es cuando aparece ese primer pensamiento, esa intro de la rumiación, es someter a juicio. Esas son, cuando veíamos el esquema de cómo funciona la emoción, decíamos, las interpretaciones que hacemos sobre las situaciones van a pesar mucho a la hora de que se desencadenen las emociones. Y muchas veces las interpretaciones que hacemos sobre las situaciones están sesgadas, no son verdad. Las hemos aprendido pues eso, por los modelos que hemos tenido, por nuestra propia historia de vida, por las cosas que han sido reforzadas en nosotros, pero no son ciertas. Entonces, empezar a someter a juicio esas interpretaciones que yo estoy haciendo para ver hasta qué punto son ciertas o no, porque en estas situaciones como las que estamos viviendo, como la que estamos viviendo ahora, nos encontramos como muchas personas, o en muchos momentos, estamos exagerando las consecuencias negativas, estamos catastrofizando, estamos quedándonos solo con una parte de la realidad. Entonces, pararnos sobre esa interpretación para plantearnos si realmente es cierta, si tengo datos para poder mantenerla. El otro día me decía una paciente en medio de su angustia, una persona que trabaja fundamentalmente, pues trabaja en el sector hotelero, o sea que imaginaros cómo está su situación laboral ahora mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me planteaba en medio de su angustia era esto, ¿no? Era, ¿y si de repente no puedo pagar mi hipoteca, ¿no? Habían hecho un ERTE en su empresa y me planteaba esto. Entonces, vamos a someter a juicio primero eso. ¿Esa preocupación es real? Es decir, ¿o estás exagerando? ¿Solo con el sueldo de tu marido podríais cubrir la hipoteca? Y me decía, hombre, sí, la verdad que sí. Bueno, entonces la situación no es fácil, pero estás haciendo una exageración, una maximización de las consecuencias de la situación, ¿no? Entonces, someter a juicio lo que nos estamos contando es importante también. Y luego, decíamos al principio, me planteo, ¿puedo hacer algo ahora por esta situación en concreto, por esta preocupación en concreto? Hay veces en las que la respuesta es no. Yo os ponía escenarios cuando yo me estoy planteando cosas anticipadas, cosas que no han llegado, cosas que no sé si van a pasar, y de repente me planteo, ¿yo puedo hacer algo por esto ahora? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? En ese momento la clave es intentar empezar a trabajar con nuestra atención. Os he puesto aquí distracción, aunque en realidad lo que vamos a trabajar es
atención dividida. Es decir, no se trata de intentar echar ese primer pensamiento, ese pensamiento que me está resultando, que me está desasosegando, que me está resultando incómodo, ese easy, easy, easy. No se trata de intentar echarlo, pero se trata de dejarlo ahí, de entender que me está molestando, de entender que me resulta desagradable, pero de que como el ser humano tiene capacidad para dividir su atención, pues lo que puedo hacer es, un trozo de mi atención se va a quedar ahí, y eso no lo puedo evitar, porque ahí hay una cierta amenaza, y como os he dicho antes, la atención va a tener una parte ahí, pero puedo hacer que el resto de mi atención se enfoque y se encamine a aquello con lo que estoy, aquello con lo que estoy en ese momento. Entonces, la idea es que para esto hay muchos símiles. Yo trabajo mucho uno que es el de la avioneta de la playa. Imaginaros, estáis en la playa disfrutando del ruido de las olas, de la luz, de un día de playa maravilloso, etcétera. Estáis en esa situación y de repente entra la típica avioneta, cada vez hay menos, pero la típica avioneta con un ruido súper desagradable que me molesta, que me descoloca, que me incomoda, que me está fastidiando ese rato de playa. Entonces, yo no puedo, no tengo control para que esa avioneta se vaya, yo no puedo hacer nada para que esa avioneta se vaya. Lo que sí que puedo hacer es decir, vale, quédate ahí, en modo mosca cojonera, al final dejaría de ser eso, quédate ahí, un trozo de mi atención va a estar ahí en ese ruido y en la molestia que me está generando, pero el resto de mi atención puedo volver a dedicarlo a todo lo que está sucediendo, a la sensación térmica, a los olores, a los sonidos, a los matices de luz, etcétera, ¿no? Bueno, pues así es como podemos trabajar la rumiación, esa tendencia a la rumiación, ese pensamiento incómodo que no es útil para dejarlo ahí y no desarrollar sobre él una tesis doctoral. Lo más importante aquí es entender que no puedo evitar que la avioneta entre, que el pensamiento entre, pero lo que sí que puedo hacer es no desarrollar una tesis doctoral sobre él. Eso sí está en mi mano. Creo que hubo ayer una webinar sobre mindfulness, con lo cual seguramente ahí os dieron pautas estupendas que podréis rescatar para esto. Yo aquí os he puesto para este trabajo en atención dividida, una parte se queda ahí en la avioneta y otra parte se queda en aquello con lo que estoy. Para este trabajo en atención dividida, para la parte de atención plena, hay dos aplicaciones que a mí me gustan bastante, que son estas dos, Petit Bambú y REM Volver a Casa. REM Volver a Casa es una aplicación que han hecho psicólogos y psiquiatras del Hospital de la Paz. Son de mindfulness, pero el mindfulness al final lo deja de ser una técnica atencional, que además os va a sumar otra cosa, os puede sumar otra cosa, que es el desarrollo de la capacidad para tolerar sin juzgar tanto las emociones como los pensamientos. Otra de las estrategias disfuncionales que estamos utilizando, que estamos viendo en este tiempo, son las conductas de control. Es decir, aparece la ansiedad y o me pongo a hacer tesis y a rumiar como una loca, o lo que llevo a cabo son conductas, lo que llamamos conductas de control. Entre ellas, una de las más importantes que estamos viendo es la búsqueda compulsiva de información. Las personas con mayores niveles de ansiedad lo que han hecho, sobre todo en los primeros meses de esta crisis, ha sido estar enganchados de manera continua a todo tipo de fuentes, redes, etcétera, para intentar obtener información sobre lo que estaba sucediendo y además compartirla. Sucede exactamente lo mismo. ¿Para qué hago esto? Pues porque creo que el informarme me da una cierta sensación de control y reduce un poco mi incertidumbre, mi ansiedad, etcétera. Pasa lo mismo que sucedía antes. A corto plazo puede ser que la ansiedad se vea algo disminuida y eso hace que esa conducta quede reforzada y que, por tanto, yo esté continuamente enganchada a la búsqueda de información, al compartir información, etcétera, ¿no? ¿Qué ha sucedido durante estos días? Además, las personas con mayores niveles de ansiedad eran las que más información buscaban y compartían y en muchas ocasiones, además, sin ningún filtro, sin analizar si esa información podía ser cierta o no, etcétera, ¿no? Nos hemos comido unos sapos, unas mentiras, unos bulos enormes y lejos de tranquilizarnos, esta situación lo que hace es mantener nuestra percepción de amenaza y nuestra ansiedad. Y además, toda nuestra atención, al estar continuamente enganchados a esta información,
toda nuestra atención está continuamente en la crisis del coronavirus y, por tanto, nuestro estado de ánimo negativo y nuestra ansiedad y todas las emociones van a estar presentes durante mucho más tiempo. Entonces, la idea es que cosas importantes en estos días con respecto a la información y que estamos recomendando en general. Es importantísimo estar informados, obviamente, claro que sí, sobre todo porque la información es la que nos dice cuáles son las conductas que debemos hacer y cuáles no. Esa es la información más útil que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, a esa es a por la que tenemos que ir, buscar dos fuentes de información que nos resulten fiables y consultar esa información 1 o 2 veces al día. No es necesario más. El resto del tiempo es importante que nuestra atención esté en otras cosas, lo vamos a ver después, pero no en esto. Huir de las redes sociales, especialmente Twitter, está haciendo, por el formato que tiene Twitter, ha sido una fuente de ruido brutal para las personas en estos días. Y también los grupos de WhatsApp han sido también han sumado muy poco durante estos días. Yo, en general, a las personas les recomiendo que dejen el teléfono lejos en estos días y que accedan a él solo para cosas puntuales. Luego veremos, pues para la videollamada con nuestras familias, para poder consultar algo concreto en momentos puntuales, pero esto de estar continuamente pegados al teléfono por toda la casa y consultando continuamente el teléfono, lo único que ha estado haciendo durante estos días es aumentar nuestros niveles de ansiedad. Bueno, todo esto con respecto a la ansiedad. Me enrollo, madre mía. Vamos a la tristeza. La tristeza es otra de las emociones que está apareciendo con frecuencia en estos días. La tristeza es una emoción que aparece cuando nos enfrentamos a algo e interpretamos que estamos perdiendo cosas. La tristeza aparece ante la pérdida de cosas. El otro día me preguntaban alguien en una red social o en un medio, no sé, cómo puede ser que las personas se estén mostrando tristes y con una baja motivación, etcétera, personas que realmente no tienen familiares ingresados, que no han perdido seres queridos, ¿cómo puede ser que solo por el hecho de estar confinados esté apareciendo la tristeza? Hombre, vamos a ver, efectivamente la tristeza aparece primero por la pérdida de la vida, la nuestra, o sea, la de personas cercanas a nosotros o la de otras personas, y eso al final, el estar viendo como sociedad todo lo que está sucediendo, es normal que genere en todas las personas, aunque no tengamos a nadie cercano pasándolo mal, la aparición de la tristeza. Pero además estamos perdiendo una cantidad importante de reforzadores. A lo largo del día, el estado de ánimo que tenemos tiene que ver con la presencia de reforzadores. Y a lo largo de esta crisis estamos perdiendo reforzadores importantes. ¿Cuáles son algunos de los reforzadores que hemos perdido todos nosotros, aún en el mejor de los escenarios? Pues reforzadores sociales. Todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales ha desaparecido o se ha disminuido en gran medida. Reforzadores que tienen que ver con actividades útiles. Nuestro nivel de actividad general, en algunos casos, el de muchas personas, ha bajado, y también muchísimo las actividades placenteras, actividades que hacemos que en sí mismas nos resultan una fuente de placer, pues esas se han visto también muy disminuidas, ¿no? Entonces, al final, no es extraño que en todas las personas en distintos momentos pueda aparecer la tristeza en mayor o en menor medida. Algo importante también, pues aunque no estemos viviendo, aunque no tengamos a nadie ingresado, pasándolo mal, aunque no hayamos perdido a nadie querido, pues muchos de nosotros tenemos a nuestras personas mayores solas, y saber de esa soledad, saber del sufrimiento que pueden estar viviendo, etcétera, pues puede ser también una fuente de tristeza, ¿no?, para muchas personas. Pues es normal que es una emoción que esté apareciendo en nosotros una cierta frecuencia en estos días. Cosas importantes o cosas que podrían ayudar un poco a gestionar esta tristeza. Desde el primer día hemos escuchado a los psicólogos hablar de la importancia de meter una rutina, de incorporar una rutina en nuestros días. El hecho de poder instaurar una rutina tiene varias funciones. Una de las funciones de tener una rutina sería el huir de conductas de supresión de la emoción y de conductas compulsivas como las que hemos visto antes. Es decir, en el momento en el que yo meto una rutina, ya no estoy continuamente pegada a la información del coronavirus, o ya no estoy continuamente rumiando, o es más difícil que lo haga, porque
voy teniendo otras actividades en las que voy ocupando mi tiempo y mi atención, ¿no? Entonces, esa sería una de las funciones. Y otra de las funciones de meter la rutina es poder recuperar algunos de los reforzadores que hemos perdido o que hemos disminuido. Entonces, es importante que os planteéis, que nos planteemos una rutina en la que intentemos incorporar estos 3 grandes grupos de reforzadores, ¿no? Por un lado, sería bueno que metiéramos las actividades que llamamos útiles, esas actividades que puede ser que nos cueste hacer, que se nos hacen bola a veces, que nos suponen un esfuerzo, pero que el hecho de llevarlas a cabo nos genera sensación de utilidad y con ella una sensación de satisfacción, ¿no? ¿Qué actividades podemos tener en este grupo que sería bueno incorporar en nuestras rutinas? Por supuesto, la actividad laboral. La mayor parte de nosotros estamos pudiendo trabajar, teletrabajar, y de alguna manera esto es una fuente de refuerzo importante. Y luego, en este grupo de actividades tendríamos también todas las actividades de crecimiento personal. Pues es el momento para poder entrenar mindfulness, para poder entrenar atención plena. Es decir, podemos plantearnos hacer otro tipo de actividades de crecimiento que a lo mejor nos cuestan un esfuerzo, pero que luego nos van a suponer, el hecho de conseguirlas va a suponer un refuerzo para nosotros. También hay personas que no están pudiendo trabajar o que se han quedado sin trabajo temporalmente. Pues en estas situaciones y para estas personas se pueden llevar a cabo también tareas de crecimiento personal más encaminadas al área laboral. En este grupo estaría el deporte como una actividad fundamental en estas situaciones. Asociado a emociones negativas, a procesos de estrés, uno de los mejores reguladores que tenemos es la actividad física. La idea es que sería otra de las actividades que nos puede costar un esfuerzo en muchos momentos, pero que nos va a generar satisfacción por el mero hecho de cumplir algo que nos cuesta un esfuerzo, pero en este caso sobre todo por la cantidad de cambios fisiológicos que lleva asociados el deporte y que nos pueden ser útiles. Entonces, sería recomendable que en vuestras rutinas intentéis meter en la medida de lo posible algo de actividad física. Y luego, otro de los grupos sería el grupo más relacionado con reforzadores sociales, con actividad social. Madre mía. Bueno, actividad social. La idea es que aquí estarían las videollamadas con la familia, los aplausos, ese momento a las 8 de salida a aplaudir, de salida a agradecer a nuestros sanitarios, se ha convertido en algo que va mucho más allá de eso. Aparte de que en la mayoría de los sitios se pone música y hacemos una medio verbena, hay algo importante, y es que es una situación para socializar, para sentirnos grupo, para entender que estamos juntos en esto, y eso es importante, ¿no? Y luego se están haciendo mucho videollamadas para no perder esa parte social, y eso es importante también. Y luego el tercer grupo serían las actividades que son en sí mismas placenteras. Este grupo de actividades son actividades que durante este tiempo de confinamiento o las buscamos o es mucho más difícil que aparezcan. Porque muchas de las actividades placenteras son las que nos han quitado con el confinamiento. Entonces, o hacemos un esfuerzo explícito para dedicar algo a relajarnos, al autocuidado, algo con él. Vale. Al autocuidado, al disfrutar de los espacios con los nuestros, con nuestra familia más cercana, con la gente que tenemos en casa. Es decir, o hacemos un ejercicio explícito para reservar espacios a estas actividades, o estas son las que casi seguro van a desaparecer de nuestras rutinas y son una de las fuentes de refuerzo principal. Algo importante con respecto a las rutinas se trata de que intentemos mantener estas rutinas metiendo todas estas actividades reforzantes, pero la gente se está volviendo muy loca a la hora de instaurar las rutinas. Ha habido un momento en el que en redes sociales ha habido un aluvión de cosas que podíamos hacer, de cosas abiertas que podíamos hacer, y en algún momento nos hemos pensado que teníamos más tiempo. A ver, y es que es mentira.
De hecho, muchos de nosotros no solo no tenemos más tiempo, sino que tenemos menos, porque estamos combinando el teletrabajo, haciendo encaje de bolillos con la pareja muchas veces para combinar el suyo y cuidando a nuestros hijos. Entonces, la clave es, las rutinas es importante que estén, pero eh, tenemos que ajustar la parte laboral al tiempo real del que disponemos sin volvernos muy locos. Tenemos que intentar mantener los otros grupos de reforzadores y sería conveniente que mantuviéramos espacio siempre para el descanso, para ese espacio de autocuidado, para esas actividades más placenteras. Pero no se trata de que ahora hagamos el curso de cocina que siempre quise hacer, el curso de no sé qué, no, porque entonces acabamos hiperestresados y el establecimiento de rutinas va por otro lado. La idea no es estresarnos, ¿vale? Algo importante porque lo estamos viendo mucho ahora con los pacientes. Vale, con respecto a la tristeza, además del establecimiento de rutinas, ¿qué estamos viendo muchas veces, qué estamos viendo en estos días en las personas que tenemos, con las que trabajamos, en lo que se refiere a la gestión de la tristeza, que habría que corregir? Muchas veces lo que vemos es que se intenta cortar la emoción del otro rápido o intento no expresar la mía. El otro día me contaba una paciente que había hecho una videollamada con su madre y que su madre se había puesto a llorar, ¿no? Y entonces rápidamente habían intentado, mami, no llores, que ya verás que esto va a pasar rápido. Esto es una de las cosas típicas de las que hablábamos antes, ¿no? Esta mala educación que tenemos sobre las emociones hace que cuando las emociones aparezcan tendamos rápidamente a intentar quitarlas, a intentar suprimirlas. Entonces, la tristeza, igual que la ansiedad, tiene también una utilidad. Está para algo la tristeza. ¿La tristeza para qué nos sirve? Por un lado nos sirve para decirnos que algo no está bien, para que analicemos, para que aprendamos. Ojalá seamos capaces de salir de esta situación habiendo hecho aprendizajes, habiendo hecho análisis sobre nuestra vida, sobre las cosas que hacemos y planteándonos que a lo mejor podemos hacer cambios, ¿no? Yo creo que esta situación viene a apelarnos como sociedad en muchas cosas, pero probablemente también a apelarnos a muchos de nosotros como seres humanos, ¿no? Y en nuestra vida. La tristeza es esa emoción que, puesto que nos molesta, nos lleva a reflexionar. Estos tiempos en el que nos han parado en seco y muchas veces en soledad, sería bueno utilizarlos para esto, ¿no? No para salir corriendo de la emoción, sino para intentar hacer un análisis de si tenemos cosas para cambiar, si hay cosas que no nos encajan en nuestra vida. Y luego la búsqueda del apoyo social. La tristeza también está para que busquemos apoyo social, ¿no? El apoyo social es uno de los mayores reguladores, de los mayores amortiguadores de los procesos de estrés. Entonces, está para que la compartamos. Con lo cual, cuando mi madre se pone a llorar en una videollamada, yo tengo que legitimar esa emoción y empatizar con ella. Es decir, yo le tengo que decir, es normal que llores, mamá, es normal que te sientas así, yo también te echo de menos, yo también tengo ganas de verte. Y le ayudamos a que se desahogue, ¿no? ¿Qué es lo que más te entristece? O desahógate, te va a hacer bien llorar. Es muy importante. Y lo mismo cuando estamos sintiendo nosotros la emoción, ¿no? Exactamente lo mismo. Incluso si yo veo que la otra persona intenta controlarse rápido, le hago ver que es bueno, que no se reprima y que se desahogue. Y esto exactamente igual con respecto a nuestros hijos. No voy a entrar mucho en eso porque hay una webinar, creo que es mañana, sobre regulación emocional en hijos y ahí Ruth Castillos lo va a explicar muchísimo mejor que yo, pero sí que otra paciente me planteaba, ¿no? que estaba en una situación difícil, en la que su madre estaba en una situación difícil y que habían hablado con ella, se había puesto a llorar y que ella había querido llorar, pero estaban sus hijos delante. Me decía, ¿cómo voy? Estaban mis hijos delante, con lo cual tuve que hacer un esfuerzo por no llorar. Todavía tenemos esto en la cabeza. Todavía tenemos en la cabeza, están mis hijos delante, tengo que hacer un esfuerzo por no llorar. Entonces, yo creo que esta situación que estamos viviendo es también una oportunidad estupenda para no solo aprender a nosotros a regular mejor las emociones, sino enseñarles a nuestros hijos a regular mejor las emociones. Y si yo tengo ganas de llorar, lloro y me desahogo y le explico a mi hijo que echo mucho de menos a la abuela, que me siento triste, que me genera tristeza pensar que lo pueda estar pasando mal o pensar que puede estar sola y que eso hace que tenga ganas de llorar y que llorar me hace bien y me permite desahogarme y le explico eso.
Es verdad que es importante, somos el punto de apoyo de nuestros hijos, el punto de referencia de nuestros hijos, entonces la clave no es que yo le muestre mi desesperación ante una situación que no sé gestionar, obviamente, porque entonces su punto de apoyo se tambalea, pero que yo le cuente cómo estoy viviendo la emoción, que yo exprese esa emoción y que luego le cuente cómo voy a partir de ahí. Una vez que me he desahogado, una de las cosas importantes es que con la tristeza, una vez que ya nos hemos desahogado, la tristeza ya, pasado ese tiempo, pierde utilidad. Entonces, en ese momento ya, la clave es que voy a redirigir mi atención ya hacia cualquiera de las de otras actividades que tienen metas concretas como las que hemos visto antes, ¿no? En la rutina, todas las actividades que hemos visto antes son actividades que nos vamos a poner con unas metas concretas y esas metas nos van a permitir motivarnos para poder hacerlas. Y entonces, una vez que ya me he desahogado y he soltado lo que siento y he desahogado mi tristeza, pues redirijo mi atención hacia, hacia esas metas. Entonces, a mi hijo lo que le enseño es eso, es que así es como se regula la emoción. Esto es muy importante porque cuando mi hijo se sienta triste no va a pensar, es que algo no va bien en mí, porque mi madre, que era mi punto principal, nunca lloraba y nunca se sentía triste. Es súper importante que nuestros hijos vean esa regulación de nuestra emoción porque cuando ellos se sientan tristes, sepan que la forma de gestionarlo es desahogarse con sus personas cercanas, expresar lo que sienten y luego ya redirigir la atención a cosas reforzantes, cosas que les hagan bien y que les motiven. Vale, y finalmente, con respecto a la ira. La ira es una emoción que aparece cuando percibimos que algo, alguien está dañando, cosas importantes para nosotros, cosas relevantes para nosotros. La ira acusa también con una activación muy parecida a la de la ansiedad. De hecho, lo que pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos ira es algo muy parecido a lo que pasa cuando sentimos ansiedad. Dos focos principales que estamos viendo en estos días que están siendo disparadores de ira. Por un lado, todo lo que tiene que ver con conductas de los otros que no se están ajustando al cumplimiento del estado de alarma o a lo que nosotros entendemos que debería ser. Eso, hablando con los pacientes, con las personas que tenemos alrededor, es algo que les está disparando muchas veces la ira. Y luego el otro grupo de situaciones más disparadoras de ira están siendo pues en una situación de confinamiento 24 horas al día o a lo mejor no tantas, pero muchas, con el marido, con los hijos, hace que los otros lleven a cabo conductas que yo percibo como un daño y teniendo en cuenta, fijaros, decíamos al principio, estamos más activados y la ira cursa con activación, con lo cual es más fácil, tenemos como un trocito ya del camino de esa emoción recorrido, es más fácil que estemos más irritables y que la ira pueda aparecer. Bueno, ¿qué hacemos entonces con la ira? De forma muy sencilla, ¿vale? Porque las estrategias de regulación de ira, bueno, de forma muy sencilla como he hecho con el resto de las emociones, ¿no? Algunas pinceladas. Primero, con ese grupo de conductas de personas que están llevando a cabo conductas que no se ajustan al estado de alarma. Es una de las cosas que más nos está irritando muchas veces, ¿no? Que más estamos leyendo en redes, que vemos a los pacientes, que yo estoy haciendo un esfuerzo enorme por mantenerme aquí con mis hijos y veo un montón de personas que no están haciendo las cosas como yo entiendo que deberían estarlas haciendo, ¿no? Entonces, para gestionar la ira, una de las cosas más importantes es plantearnos cuáles son mis objetivos principales. No perder de vista mis objetivos. Entonces, ¿el objetivo que yo persigo en esta situación es hacer justicia? Pues no, va a ser que no. En una situación como la que estamos viviendo no perseguimos hacer justicia. Vamos a perseguir fundamentalmente otros dos objetivos, que van a ser estar yo bien, es el principal de todos, o a veces si las personas que no están obedeciendo o cumpliendo son personas cercanas a mí, puedo perseguir como objetivo intentar que cambien esas conductas, ahora lo veremos. Si lo que yo persigo es estar yo bien, ¿qué podemos hacer para gestionar la ira cuando aparezcan estos días? Primero, el tiempo fuera. Me alejo de la emoción, me alejo temporalmente y situacionalmente de la emoción. En el momento en el que pongo distancia con respecto al evento que me está generando la ira, tanto distancia en el tiempo como distancia en el espacio muchas veces, esa activación se puede ir rebajando. Si a eso lo acompaño además de hacer alguna técnica de desactivación fisiológica, tipo respiración abdominal, tipo relajación, muy bueno también para que aprendáis estas técnicas los que no las conozcáis, si hago alguna de estas técnicas, pues eso me ayuda mucho más
todavía a enfriar la emoción y a pensar con claridad. Entonces tomo distancia de la situación, enfrío el cuerpo, desactivo, me relajo y a partir de ahí algo importante. Para poder yo estar bien es mucho más interesante moverme a la empatía, intentar entender la conducta del otro. Empatizar o entender no es justificar, ¿vale? Yo puedo no justificar lo que está haciendo el otro, pero sí tratar de entender lo que está haciendo el otro. Detrás de muchas de las conductas de personas que creemos que no están obedeciendo en el estado de alarma, hay millones de historias que no conocemos, ¿vale? Y luego, incluso aunque realmente la conducta del otro se debiera a que es un irresponsable, a mí no me sirve de nada focalizar la atención en eso y hacerme una tesis sobre lo irresponsable que es. Entonces, como mi objetivo no es hacer justicia, hemos visto, mi objetivo es estar yo bien, es mucho más interesante que el foco mío atencional lo ponga en todas las personas que sí están cumpliendo, que sí están haciendo bien las cosas y que desde ahí cultive el agradecimiento, que es una emoción que me va a hacer mucho más bien, ¿no? Va a haber una webinar sobre emociones positivas que seguramente os ayuda un montón también. Y luego, cuando las personas que están incumpliendo son personas cercanas a mí, pues a lo mejor sí que persigo como objetivo que cambien, ¿no? Eso, esta conducta. Algunos padres decían con hijos adolescentes o no adolescentes, o en las parejas, etcétera, que el otro no está cumpliendo con alguna de las normas del confinamiento, etcétera. Bueno, cosas importantes ahí. Se ha visto que la confrontación directa con el otro es muy poco útil para hacer que cambie conductas. Para conseguir que la otra persona modifique conductas es mucho más interesante intentar empatizar y desde la empatía ayudarle a la reflexión, ¿no? Todas las estrategias de entrevista motivacional que tienen esos 3 pilares se han visto que son mucho más útiles, ¿no? O sea, que plantearle al otro, entiendo que te sea difícil, entiendo que por tu forma de ser te esté costando un montón, es una situación complicada y a partir de ahí ayudarle a reflexionar. Eso se ha visto que es más útil para conseguir que se modifiquen conductas. Vale, y para finalizar, que ya llevo una hora, me enrollo un montón, cuando las conductas que me están generando el enfado, que yo percibo como un daño, son las conductas de familiares, ¿no? Aquí es importante primero plantearnos la relevancia del daño. Muchas veces cuando nos acercamos, cuando nos empezamos a sentir irritados y nos planteamos cuál es la importancia real de la situación, hasta qué punto realmente esa conducta del otro o esa situación me está generando un daño, muchas veces solo con eso la emoción se desactiva ya, ¿no? Porque realmente no es importante la situación ni hay un daño real a objetivos importantes para mí. Y por eso es importante preguntarme aquí también cuáles son mis objetivos, ¿no? Y no perder de vista que en estos días especialmente difíciles, en los que estamos sobreactivos, en los que tenemos una sobrecarga importante y nos vamos a ir desgastando, tenemos que economizar los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, no debemos perder de vista cuáles son mis objetivos y tener muy claro que lo que yo tengo que perseguir por encima de todo es estar yo bien, ¿no? Con lo cual, en una situación familiar es mucho más interesante, primero, que yo viva las relaciones familiares ahora más desde la actitud de qué puedo yo sumar a los otros para que los otros estén a gusto, qué puedo yo sumar a la familia, al equipo. Mucho más interesante esto que estar viviendo la familia desde una lista con todo lo que los otros no están haciendo bien o no me encaja. Al final, en una situación como la que estamos viendo y en general en las relaciones afectivas eso nos suma mucho menos, ¿no? Si realmente ha habido un daño a algo que sí es importante, entonces es clave en la regulación de la ira poder expresarle al otro cuál es la conducta concreta que me ha generado un daño y hacerlo en términos yo, ¿no? O sea, sin etiquetar, sin atacar, simplemente planteando la conducta explícita que el otro ha hecho y cuál ha sido la emoción o el impacto que esa conducta ha generado en mí, ¿no? Bueno, yo creo que con todo esto he acabado lo que quería repasar con vosotros. 1.000.000 de gracias por manteneros la mayoría de vosotros conectados y por vuestra atención.